El concepto que se pierde en la noche de los tiempos y que reza que la sangre es la vida, encontró sus orígenes, sus fundamentos en la Europa del siglo XIX, y en el presente video te voy a presentar tres piezas esenciales, tres pilares, tres cimientos donde se erigiría toda la literatura vampírica contemporánea, como Salem Slot, Joe Hill, Nosferatu, Richard Matheson, hasta estos de Stephenie Meyer. No vamos a hablar de literatura vampírica contemporánea. Hoy vamos a hablar de los orígenes vampíricos en la literatura. Y no, mis cielas, Drácula no es la primera. Sírvete algo rico y caliente, que no sea sangre, por favor, porque tu dosis de literatura y sarcasmo comienza ya mismo. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Como ya te dije, en el presente video te voy a hablar de clásicos que dieron pie a todo lo que se reconoce y se menciona hoy en día, y más en esta maravillosa Spooky Season que viene siendo la Navidad de los Darks. Te voy a hablar de estos tres clásicos. Obviamente Drácula va a ser uno de ellos. Te voy a hacer una mini reseña, como cuando hago algún top 10, algún video así que recopila varios títulos de ese calibre. Va a ser la reseña, no como las reseñas de 20 minutos que me aviento cuando le dedico a un solo libro todo el video. Y después de las mini reseñas te voy a dar una serie de datos curiosos para que tú, al terminar este video, seas todo un entendido, seas toda una eminencia hablando de vampiros en la literatura. Ya sabes que aquí tu dealer, el señor R, siempre se ha desmarcado del resto de booktubers, o por lo menos intenta hacerlo. Por ejemplo, ahorita todo mundo te está hablando de Salem Slot gracias a la adaptación de Salem Slot que se acaba de hacer. Bueno, pues yo de momento voy a dejar Salem Slot y todos los vampiros contemporáneos de lado para remontarnos a los orígenes, a los cimientos, como ya te lo dije, del mito vampírico. Si quieres saber qué títulos son, ya sabes que los tienes aquí abajo en la línea de tiempo para que vayas al que más sea de tu interés, o si estás viendo este video repetido, muchísimas gracias, para que ya sepas a qué parte del video quieres ir. Pero antes de entrar a tu dosis vampírica de literatura y sarcasmo, permítaseme recordarte que subo 2 videos a la semana, cada viernes y cada domingo. Aquí en tu canal tienes una dosis de literatura y sarcasmo los viernes y los domingos. Y si no te basta y si no te alcanza, te puedes hacer miembro de este canal, con el que tienes un video exclusivo a la semana y un audiolibro narrado con mi melodiosa voz de príncipe al mes. De hecho, si te suscribes y te haces miembro ahorita, ya hay varios audiolibros descargables para que los tengas en tu celular y les puedas dar play ya mismo. No extiendo más la presente introducción, no pretendo que sea uno de esos videos que duran 1 hora. Esos son para final de mes, así que vuélvele a pegar un traguito a tu bebida rica y caliente cargada, que no sea sangre, porque vamos a empezar ahora sí, 100% real, no fake, que destruyan la editorial Emu. Si no es cierto, vamos a empezar. Y la primera joya vampírica imperdible que tú que me estás viendo tienes que leer sí o sí es nada más y nada menos que, vean nada más, tapita dura, la tengo en edición chingona, como no, el referente Stephenie Meyer, Amanecer. Claro que... No es cierto, no se vayan, no cierren el video, tiren eso, esa puta mierda, eso no es literatura, eso no son los vampiros. Ahora sí vamos a empezar en serio. Datos curiosos sobre la novela Drácula de Bram Stoker. Vamos a empezar por aquí porque es la más conocida, porque es la que todos sabemos o hemos leído. Les recuerdo que su servidor la leyó en una edición pues bastante pedorra, que ni siquiera era esta de Alma Clásicos Ilustrados, y esa es la razón de que no le voy a dedicar un video completo a Drácula en este Booktuber del terror, porque la quiero leer de verdad en una edición íntegra, en una edición que me tenga esas notas explicativas al pie de página, porque a ti también te van a quedar ganas de leer la íntegra, ya que te diga los 5 datos pocos conocidos, o quizá ya lo sabías, lo más seguro es que sí, de Drácula, de Bram Stoker. Dato número 1, el famoso vampiro originalmente iba a ser llamado
Conde Vampire. Stoker se inspiró, obviamente esto sí es súper sabido por todos, en el príncipe Vlad III. Vlad el Emperador era conocido para crear al personaje y finalmente terminó eligiendo el nombre de Drácula basado en la historia de Vlad el Empalador, pero el nombre original que él, Bram Stoker, había pensado era Conde Vampire. Segundo punto bueno, la novela de Bram Stoker, con todas las cosas que hizo, fue también innovadora. Ya lo dijimos desde la intro, no fue el primer vampiro en la historia de la literatura, hubo muchos otros antes, pero aún así la novela se le consideró en su tiempo innovadora por el simple hecho de que, si bien es una novela epistolar, es decir, que está contada a través de cartas, diarios, recortes de periódicos y hasta transcripciones, esta técnica narrativa era muy innovadora para sus tiempos. Realmente no se usaba, no se veía ni siquiera como una posibilidad de éxito el publicar una novelita en este formato, y el señor Bram Stoker dijo: así voy a hacer mi icono de la literatura gótica. Tercer dato curioso, y este sí no es tan mencionado ni tan presumido en estos videos que abundan en la red en estos días: la investigación. Stoker dedicó nada menos que 7 años a investigar antes de ponerse a escribir Drácula, por lo que en esta novela se incluyen detalles geográficos y hasta culturales que eran muy precisos en aquellos años en que la novela se publicó. El resultado, 127 años después, seguimos hablando como Drácula como si fuera el cimiento de la literatura de vampiros, y no, nomás es la primera que se hizo viral, la primera que se conoció universalmente, pero hubo otras antes. Que hizo bien el Bram Stoker, además de escribir una muy buena historia, que se preparó, que investigó, que sentó las bases de su manuscrito antes de sentarse a escribirlo. Entonces ahí el señor Bram Stoker, desde su trabajo previo, nos está dando una clase maestra de cómo escribir una buena historia. Cuarto dato curioso, y este sí está muy bueno, está incluso un poquito polemiquillo: el papel de la mujer. Recordemos a nuestra protagonista secundaria, Mina Harker, que es un personajazo, una mujer fuerte y valiente que representa en la novela un rol que funge como figura central en la batalla contra Drácula, y de hecho este papel, este estandarte de mujer que va a pelear con un monstruo, desafía por completo las convenciones que se tenían del género femenino en aquellos años. Así que además de innovadora, además de ser una obra muy bien investigada antes de ser escrita, la novela también fue revolucionaria por presentarnos a una Mina Harker luchona, empoderada, aunque me cague esa palabra, que no era muy común y que no era el arquetipo femenino en aquellos días. Quinto y último dato curioso: los capítulos eliminados. Hay muchos, demasiados capítulos amputados de la novela original. El mismo Bram Stoker terminó eliminándolos de esta novela. En estos capítulos se veía a un conde Drácula un poquito más religioso. Fíjense nada más, religioso el conde Drácula, y obviamente también mucho más oscuro. En ediciones como la de Valdemar Gótica, que trae como 700 páginas esa cosa, cuando la novela suele tener unas 400, y el Drácula anotado, todos estos detalles se explican a profundidad, te queda clarísimo. Ahí es donde la voy a releer, todavía no me decido, hay una diferencia de precio muy considerable entre la del Valdemar Gótica y la del Drácula anotado, y pues la del Drácula anotado la tenemos en ebook, así que yo creo que mejor me compro la del Valdemar Gótica. No sé la verdad, pero cuando lo haga van a estar viéndose comparando ediciones aquí en el canal, obviamente. Porque, por si no lo sabían, por si les sorprenden, esta de Alma Clásicos Ilustrados no te explica ni madres. A veces Alma Clásicos Ilustrados agarra traductores muy buenos, tal es el caso del Conde de Montecristo, El Monje de Matty G. Lewis, pero también hay casos donde Alma Clásicos Ilustrados agarra la peor traducción disponible, tal es el caso de Cumbres Borrascosas o Crimen y Castigo. ¿Cuál fue el caso aquí con Drácula? Pues no es Molina Foix, no es Mauro Armiño, no es uno de los traductores más referenciados y más reconocidos, así que no será releída en
mi edición bonita, preciosa de Alma Clásicos Ilustrados, porque a veces al chile Alma Clásicos Ilustrados es un emu con ilustraciones. Es momento de que pasemos, claro que sí, como chingados no, a los datos curiosos de Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Permítanme nada más acomodar la pluma micrófono, bien disimulado, que ni se note. Primer punto, sigo con mis puntos, la costumbre, ay disculpen, estoy acostumbradísimo a hablar de puntos buenos y puntos malos en los videos, entonces son datos, hoy son datos curiosos, no puntos. Primer dato curioso de Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, la inspiración en la literatura anterior. Le Fanu se inspiró mucho para crear su obra de Carmilla en una novela llamada El vampiro, publicada en 1819 de un tal John Polidori, para crear su propia versión de la leyenda vampírica. Y recordemos que estas dos obras fueron escritas antes de Drácula, entonces vamos en retrospectiva. Primero hablé de Drácula, segundo estamos hablando de Carmilla y tercero vamos a estar hablando de El vampiro de Joseph Polidori. Entonces ahí tenemos la trinidad, la triada que dio origen a todo este universo. Número 2, Carmilla, ahí de cortita como la ve en la novela, fue una publicación serializada. Carmilla se publicó originalmente en forma de serie en la revista The Dark Blue entre 1871 y 1872, antes de ser editada en forma de libro en 1872. Tercer dato curioso, Carmilla es considerada la primer vampiresa feminista de la historia y de la literatura, de hecho, ya que en Carmilla vemos a una mujer fuerte y seductora que desafía a las convenciones sociales. Cuarto punto, dato curioso, la influencia en Bram Stoker. La obra de Le Fanu influyó significativamente en Bram Stoker, que al escribir Drácula hasta 1897, Stoker tomó prestados elementos como la seducción vampírica, que no viene innovando desde Carmilla, ya lo vamos a ver más adelantito, y la lucha entre el bien y el mal. Quinto y último dato curioso de esta, por fin, la quinta es la buena, ya puede decir dato en vez de punto, y este sí está bien interesante, sí, anótenlo porque tampoco en la vida lo he visto yo hasta que me leí este maravilloso ejemplar de Alianza completo. Ahora sí, está un poquito basado en la realidad del relato de Carmilla. Le Fanu se inspiró en la historia real de la condesa Elizabeth Bathory, una noble húngara acusada de brujería y asesinato en el siglo XVII. La condesa era conocida por su belleza y por su crueldad, casi a partes iguales, características que Le Fanu obviamente trasladó a su vampiresa Carmilla. Para cerrar con esta sección de datos curiosos, nos vamos a ir a hablar, como chingados no, el primer vampiro del que se tiene noción en la historia de la literatura. El relato que dio carta a la naturaleza de esta encarnación, de esta icónica figura literaria que es el vampiro. Y qué mejor nombre le podían poner a este relatito: El vampiro, de Joseph Polidori. Es un libro, es un relato bastante cortito, como lo pueden observar. Dato curioso número 1, les va a encantar, les va a fascinar, porque el vampiro nació de un desafío literario lanzado por un tal Lord Byron a sus amigos, incluyendo a Polidori. Ahí estaba una tal Mary Shelley, que escribió nada menos que la obra de Frankenstein. ¿Ya les suena esta reunión épica, esta reunión monstruosa, porque salieron muchos monstruos de la literatura? Gracias a ese tal Lord Byron tenemos a Frankenstein, tenemos al Polidori, que sacó su relato del vampiro ahí mismo, y todo lo que Polidori sembró nos llevó a Drácula, a Salem Slot incluso. Entonces es muy bonito ir conociendo la historia de la literatura, porque la comprendemos y la hilamos como si de una saga se tratara, aunque no sea el caso. O sea, ya me desvié, ya me puse a así ya nos pasa, ya después de los 30 nada es igual, se te va el avión y terminas hablando de otra cosa. Era 1816, a estos chavitos encerrados en una mansión se ponen como reto a escribir la historia más terrorífica.
y de ahí salen El vampiro de John Polidori, Frankenstein de Mary Shelley. Eso sucedió en la Villa Diodati en 1816. Segundo dato curioso, la inspiración en la relación con Lord Byron. Polidori se inspiró en su relación tumultuosa con Lord Byron para crear al personaje de Lord Ruthven, que es el vampiro seductor y aristocrático que protagoniza este libro. Ya les decía yo desde Carmilla que la seducción en los vampiros no viene de Carmilla, viene de aquí, de Polidori, de John Polidori, y fue inspiración por lo elegante y lo bien parecido que era este Lord Byron. Tercer punto curioso. Punto curioso de nueva sección de puntos curiosos. No, ya en serio. Tercer dato curioso de esta icónica novela, la publicación anónima. El vampiro se publicó inicialmente de forma anónima en la revista The New Monthly Magazine en 1819. La autoría de Polidori no se conoció hasta muchos años después. Algo similar le pasó por ahí a Mary Shelley. Qué curada, ¿no? Que estén relacionados la creación, el génesis del mito vampírico, de la literatura vampírica con la Mary Shelley. O sea, no puedo yo, por muy que me encante la literatura vampiresa, no puedo dejar de maravillarme con esta joven Mary Shelley que le tocó estar ahí. Cuarto dato curioso, primera historia moderna de vampiros. El vampiro es considerada la primera historia moderna de vampiros. Hagan de cuenta, sí, es el Quijote de los vampiros. Ok, aquí está su Don Quijote con colmillos chupasangre, ya que se aleja de las tradiciones folclóricas y presenta a un vampiro como un ser seductor y aristocrático, y ya no como un monstruo despiadado y sin alma, que también lo son, pero ya le jugaron por primera vez con este elemento seductor en los monstruos a través de El vampiro de John Polidori. Que original el nombre de este vato, no fue lo único que le falló. Y el quinto dato curioso se repite con el quinto dato curioso de Carmilla, que si bien el quinto dato curioso de Carmilla era que Carmilla influyó en Bram Stoker para escribir Drácula, pues el vampiro de Polidori influyó en Carmilla e influyó también en Bram Stoker. Bram Stoker tomó referencias de las dos. Ya nos lo había dicho Stephen King en su Mientras escribo, la imitación precede a la creación. Así que no hay nada de malo en tomar elementitos prestados. No le está copiando nadie a nadie. Simplemente se está homenajeando y se le está poniendo un poquito de la voz propia a lo que ya nos gusta. Y estos fueron los 15 datos curiosos de los cimientos de la literatura vampírica. Vamos a pasar a las reseñas. Drácula de Bram Stoker. Como ya les comentaba en los datos curiosos, yo leí una edición muy pedorra de Drácula y no me releí esta, sino estaría plagadísima de post-its si yo me lo hubiera releído. Entonces hay que entenderse que esta reseña es de un men que la leyó hace muchos años en una edición muy pedorra, pero vamos a ponernos en modo reseñador activado. En las sombras de la noche, donde la luna se esconde detrás de un velo de sangre, surge la figura más icónica del terror, el conde Drácula. Bram Stoker nos lleva de la mano a través de un laberinto de miedo y fascinación en la que sería una obra maestra. Drácula. Y es que aquí, como un vampiro que se alimenta de la vida, Stoker nos succiona hacia un mundo de oscuridad y horror donde la razón y la superstición se entrelazan como serpientes en un abismo sin fondo. La historia de Jonathan Harker, Mina, Van Helsing y el resto de personajes se convierte en una danza macabra donde cada paso nos acerca más a la boca del infierno. El conde Drácula, ese señor de la noche, es el epítote del mal. Es un ser que encarna la oscuridad y la decadencia. Su presencia es como un susurro en el oído, un aliento helado que nos hace temblar. Stoker lo describe con maestría.
pinches 50 páginas de 400, pero lo describe con maestría. Ok, está muy bien hecho el personaje de Drácula. Me habría gustado que saliera más, sí, lo he dicho hasta el hartazgo en un montón de memes y de libros mal resumidos. Pinche Drácula casi ni sale, debería salir más, pero ya me salí del modo reseñador chingado, no me sale, por más que me quiero poner serio, solemne, así de spooky season, terror, pues no me sale. Tu vato, oye, brincos y eras a la verga. Tu compa, tu dealer es sarcástico. Se convierte en un icono del terror que nos persigue hasta la madrugada. Pero Drácula no es solo una historia de terror, es una exploración de la psique humana, de los miedos, de los deseos que se esconden en lo más profundo de nuestro ser. Es una reflexión sobre la dualidad del hombre en la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Stoker nos deja clara una pregunta: ¿qué hay más allá de la sombra? ¿Qué secreto se esconde en el corazón del conde? Y la respuesta, como el propio conde Drácula, permanece agazapada en las sombras, esperando que las descubramos. No que las descubras, porque yo también la tengo que releer, como bien se pudo haber notado por esta breve reseña. Vamos a la que sigue. El vampiro, de John Polidori. En el crepúsculo de la imaginación, perdón por usar la palabra crepúsculo, pero crepúsculo es una palabra que vale la pena usar cuando vamos a hablar de atmósferas vampíricas, que tenga una repercusión ya cultural a este librito que salió en los 2000, pues ni pedo, ¿no? No estoy haciendo referencia a Crepúsculo, hice un meme hace ratito al empezar el video, pero en el crepúsculo de la imaginación, donde la luna llena se desangra, dije luna llena, no luna nueva. Bueno, ya en serio, en el crepúsculo de la imaginación, donde la luna llena se desangra en el cielo, surge la sombra de Lord Ruthven, el primer vampiro moderno. John Polidori nos invita a seguir su rastro de muerte y seducción en El vampiro, una obra que nos sumerge en un abismo de oscuridad y fascinación. Como un susurro en el oído, Polidori nos cuenta la historia de Aubrey, un joven aristócrata que se enamora de la belleza y la muerte encarnada en Lord Ruthven. Este vampiro, Lord Ruthven, no es un monstruo, sino un seductor, un caballero de la noche que nos lleva a bailar en el borde del abismo y de las tinieblas. La prosa de Polidori es como un velo de niebla que nos envuelve, ocultando y revelando a medida que avanzamos en sus escasas menos de 100 páginas. El estilo de Polidori además es un cuchillo afilado que corta la realidad, dejando descubierto la oscuridad que se esconde detrás de la cortina de la civilización. Entonces Lord Ruthven vendría a ser también el epítope del mal, un ser que encarna la decadencia, la corrupción. Su presencia es como un veneno que se extiende por las venas de la sociedad, infectando todo lo que toca. Y sin embargo, no podremos evitar sentirnos atraídos por su oscura belleza y por su promesa de eternidad y poder. En este libro, Polidori nos muestra que el verdadero horror no reside en el monstruo, sino en nosotros mismos, en nuestra capacidad para amar la oscuridad, para amar y desear las cosas que nos llevan a la ruina. El vampiro es una lectura que nos deja con la sensación de que algo nos observa desde la sombra, esperando a que bajemos la guardia. Y cuando lo hagamos, Lord Ruthven estará ahí esperándonos. Gran librito, les recomiendo aunque sea buscárselo en PDF, descargárselo y leerlo ya mismo. Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Entre las sombras de la oscuridad literaria surge la figura etérea de Carmilla, la vampiresa que nos hechiza con su belleza y su maldición. Joseph Sheridan Le Fanu nos invita a seguir su rastro de seducción y terror en Carmilla, una obra que nos sumerge en un abismo de oscuridad y fascinación. Como un letal y a la vez hermoso canto de sirena,
Lefanu nos cuenta la historia de Laura, una joven que se enamora de la misteriosa Carmila, una criatura que encarna la belleza y la muerte. Esta vampiresa no es un monstruo, sino una tentación, una femme fatal que nos lleva a bailar en el borde tan estrecho y tan delgado en estas tramas que separan la vida y la muerte. La prosa de Lefanu es como un velo de niebla que nos envuelve, ocultando y revelando secretos a medida que la trama, que en más de 100 y pico páginas se desenvuelve. Su estilo deja al descubierto la oscuridad que se esconde detrás de los deseos más ocultos del hambre humana. Carmila es un ser que encarna la tentación y la corrupción. Su presencia es como un veneno que se extiende por las venas de Laura, infectando su alma y su corazón. Y sin embargo, pues no podemos evitar sentirnos atraídos por su oscura belleza, por su irresistible y fatal encanto, por su promesa de eternidad y de poder. Carmila es una disque obra maestra del terror que nos atrapa y nos lleva a un viaje sin retorno. Es una lectura obligatoria para todo aquel que se atreva a explorar los límites de la curiosidad humana, la seducción y obviamente el vampirismo. No me quiero granjear enemigos, yo sé que hay mucha gente que dice que Carmila, el bla bla, dice muchas cosas, pero a mí el libro no me gustó tanto, se me hizo muy bonito, muy enternecedora, incluso la seducción, la atracción mutua que hay entre Carmila y Laura, y el final pues no se me hizo tan fuerte, tan potente como ya lo había anticipado con las expectativas que me generó, porque sí están bien descritas algunas partes. El punto es que no había literatura de terror cuando todo esto sucedía, entonces pues no nos podemos quejar tomando en cuenta el año en el que Carmila se escribió. Pero ya leída en 2024, la neta es que Carmila es el que menos perturba. Yo creo que el Chilo, después de Drácula, es el primero, el de Joseph Polidori. Así como que de los tres, ¿cuál me gusta más? Obviamente Drácula sería el uno, Polidori sería el segundo, y Carmila, nomás por el referente, por el clásico que es, por la importancia y la contundencia que tiene en la historia de las letras vampíricas, está en tercer lugar. Pero yo creo que en cuestión de gustos de vampiros clásicos, estaría Carmila en un top. Así que no es, ya me lo han vuelto a preguntar mucho, no esperen video individual de Carmila, lo siento, y les traje estos datos, les traje esta reseña y les fue bien. Y hasta aquí tu dosis de vampirismo, literatura y sarcasmo. Déjame por favor en los comentarios qué te pareció, si quieres que ahondemos en la historia detrás de otros libros clásicos contemporáneos, no necesariamente de terror yo creo que ya no le vamos a parar con esto. Pero es muy importante para tu servilleta saber si te gusta que te dé datos históricos de las obras sobre las que hablo, porque has de saber que por ahí anduve leyendo algunos libros de historia, como los Romanov, como El Mundo de Simon Sebag Montefiore, y obviamente es mi intención en un futuro traerte videos así explicándote la historia detrás de los libros. Lo hice con las traducciones de los hermanos Karamazov, lo intenté hacer con El Conde de Montecristo también, lo voy a hacer obviamente, claro que sí, como chingados no, con la literatura rusa. Y este video rapidito express donde te di la historia de los vampiros es como un ensayo, es como una pruebita, es un a ver cómo sale. Entonces, aunque nunca me has visto hablando de literatura de vampiros, este video era más que nada para preguntarles qué les parece el formato. ¿Les cae la rola? ¿Les gusta que les meta datos históricos en las reseñas, en los videos que hago? Yo encantado, para eso estoy aquí, para eso me estoy preparando, para eso estoy leyendo más historia y más cositas, y para eso estoy, vean qué chingona esta comunidad, para eso estoy empezando a platicar con gente mucho más estudiada y mucho más entendida que yo, que me prestan sus conocimientos, yo los meto en un guión y ya nos ponemos a cotorrear aquí, y sirve que se difunde ahorita que al canal le está yendo tan increíblemente bien. Y pues nada, esta fue tu dosis de literatura y sarcasmo. Siéntete libre de comentar qué opinas al respecto ahí en los comentarios. No olvides pasarte por todos los videos que he estado haciendo desde que empezó el mes de octubre. Me he estado enfocando muchísimo en la literatura de terror y le vamos a seguir, y lo más fuerte todavía no sucede. Lo más fuerte viene en la última semana del mes de octubre. Así que suscríbete, pégate una vuelta por la lista de reproducción
de reseñas de terror. Déjame tu comentario ahí abajo, pégale también una revisada, porque no, ya que andas ahí viendo cositas del canal, no te me vayas por otro lado. Pues pégale una vuelta a los videos exclusivos, a ver si te interesa alguno y chance y te haces miembro del canal, y nos vemos 3 veces y no 2 a la semana. Y yo también escribo literatura de vampiros, ahí me puedes leer, más que yo escribo vampiros modernos. Los míos no chupan sangre, los míos chupan paz mental, son asesinos seriales. Tengo 2 thrillers publicados en el pinche comercial metido a huevísimo, así como que a huevo voy a hablar de mis libros, sí o sí. Bueno, pues ahí lo tienes, tu asesino, un asesino que está obsesionado con secuestrar, torturar a su exnovia. Sin embargo, no le basta quitarle la vida, le quiere romper el alma, la quiere hacer querer morirse antes de matarla. Tu asesino, mi primer thriller, donde el protagonista se hunde a sí mismo en su propio delirio. Y Talión, bitácora de un asesino, mira, un poquito más blanco. A este vato le asesinan a su esposa y él dice: yo voy a matar al asesino de mi esposa, y él mismo se arma, como es abogado, él mismo se arma su propia defensa antes de ir a cometer el crimen. Y la bitácora del asesino, pues es este abogado contándonos en primera persona todo este rollo. Y el tercer libro sigue en proceso, pero cada vez le falta menos, así que pégale una checada a mis letras, chance y te gustan igual o más que estos videos. Y ahora sí, se despide de ti tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no sin antes agradecerte muchísimo por haber visto esta dosis completa hasta el final, y recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.